¿Qué tenemos que abordar acá? Las clases de conflictos, que ya ustedes las anotaron ahí, las clases de conflictos. Ahí se genera el conflicto, y teniendo en cuenta el conflicto, nos damos cuenta de algo importante. Si hay conflicto, hay supremacía del más fuerte, y eso es igual a violencia, porque el uno quiere aplastar al otro. En los colegios, cuando no, yo soy coordinador de convivencia, ¿y usted por qué le pegó al otro? No, porque es que me la iba a montar, y yo no me lo dejo que nadie me la monte. Entonces, de una vez, antes de que me la vaya a montar, yo ya le pego un puño y una patada, ¿sí? Entonces voy adelante, ¿sí? Entonces se genera violencia. Acá tenemos las clases de conflictos. Esas clases de conflictos nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de algo importante. Nosotros como catequistas necesitamos identificarnos con los roles que vive la sociedad del grupo que tengo a cargo. Son niños, son niñas, pero detrás de esos niños y esas niñas hay mamás, hay papás, sean ausentes o presentes, pero están, hay abuelos, hay hermanos, mínimo eso. Y entonces, cuando se presenta un conflicto con los niños, con las niñas, ¿qué hay que hacer? Tener en cuenta, primero, cuáles son las clases de conflictos. Uno, cultural. No es igual la forma de pensar, y lo veía yo en las marchas de ahora. Yo no entiendo por qué la amiga tiene que venirse a Bogotá si tienen sus propiedades por allá en las serranías y toda esa cosa, ¿sí? Y vienen aquí a hacer destrozos. Pero el propósito no es hacer destrozos, es pronunciarse sobre una problemática social que padece, ¿sí? Y en estos 2 días uno ve, hay mucho conflicto en la sociedad, y mucho de él es por la cuestión cultural. Ahorita las etnias quieren empoderarse de algo que perdieron hace 4 o 5 siglos, cuando el descubrimiento de América. Y de ahí para acá han venido quitándoles desde la colonia y muchas cosas más. Entonces ellos vienen peleando cosas ancestrales, algunos equivocadamente, otros acertadamente, ¿sí? Entonces la cultura guayú de pronto difiere mucho a la cultura de nosotros. No somos indígenas, pero sí somos mestizos, ¿sí? Somos mestizos, tenemos algo de ellos, algo de los demás. Entonces difiere bastante de nosotros. La parte cultural, ejemplo, ellos creen en la madre tierra. Y aman la madre. Sí, aman la madre tierra como si fuera una diosa. A nosotros nos quieren meter ese pensamiento. Nosotros sabemos quién es Dios. Y Dios es el hacedor de la tierra, no la tierra la hacedora de Dios, ¿sí? Entonces, dense cuenta que la cultura es diferente, sobre todo en esas partes. Racial. Que los negros, que los amarillos, que los ojirredondos, que son los ojirrasgados, que los que tenemos gafas, que los que no la tienen. Religiosa. Ahora tenemos un desarraigo religioso. Hoy estaba escuchando una presentación de un proyecto de grado de los que se van a graduar en SPAC. Y entonces decían, hicimos una encuesta, y el 50% de los jóvenes confiesan ser católicos, pero no practicantes. Y hay otros credos, que las confesiones de los testigos de Jehová, que las confesiones de la Casa de la Roca, que las confesiones tales, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que cada confesión tiene una forma de expresarse con Dios, pero no le gusta la de la otra. Y sobre todo no les gusta lo que profesa la fe católica, ¿sí? Entonces por eso hay mucho inconveniente, por eso se nos metieron a la catedral de Bogotá, ¿sí? Porque no hay tolerancia. También de carácter sexual. Uno dijera, pero ¿qué tiene que ver eso? Mucho. Ahorita están empoderados los LGBTI, X, Y, Z y los demás, ¿sí? Pero en verdad la situación del carácter sexual va que tanto respeto yo como hombre a ustedes como mujeres.
qué tanto ustedes como mujeres se valoran ustedes mismas y me valoran a mí como hombre, ¿sí? Y desde ahí podemos caminar juntos, porque así nos hizo Dios y eso está en el Génesis, para caminar juntos, no para odiarnos, no para detestarnos, no para oponernos violentamente el uno contra la otra, sino para unirnos y caminar, ¿sí? Entonces, ahí está la parte sexual, que hay situaciones coyunturales. Pueden haber, nosotros leíamos yo estoy capacitado desde la Semana Santa. Antes de la Semana Santa había una problemática en unos colegios de Bosa, que unos profesores les escribían por WhatsApp cosas insinuantes a las niñas, ¿sí? Eso es acoso sexual, ¿sí? Entonces nosotros como garantes, el garante es el mayor de edad, como garantes de la protección del niño, del menor de edad, estamos obligados a denunciar si nos enteramos que alguien está acosando a una niña o a un niño, ¿sí? Hay la cosa sexual, la parte sexual, eso es fundamental, que si es en la casa, pues tocará llamar a la mamá, al papá, la comisaría de familia, es decir, hay un debido proceso, pero nosotros debemos estar pendientes de nuestros niños, algunos síntomas que presentan, de melancolía, de rechazo, de aislamiento, en fin, que evidencien que de pronto son maltratados sexualmente, ¿sí? Entonces, eso, tanto en nuestros niños de comunión como en nuestros jóvenes de confirmación, está en nuestras manos los adultos. Y económica. Esto influye también. Yo tengo un amigo y él decía: yo diferencio los sectores de Bogotá por mi carro. Entonces le dije: ¿por qué? Porque mi carro yo lo mando a lavar y me voy al sur y llueve y se embarra. En cambio lo llevo al norte y no se embarra. Es así, las calles están rotas a un lado y en el otro lado está bien, ¿sí? Entonces, las clases sociales también dificultan las buenas relaciones de la gente. Que unos, ahorita ya no se sabe cuál es la clase media, porque todos estamos naufragando, estamos con el agua hasta acá, de deudas y de todo. Así tenga uno un sueldito un poco más alto que el mínimo, ¿sí? Pero hay gente que solamente gana el mínimo, hay gente que no gana ni el mínimo, ¿sí? La pobreza absoluta. Y hay gente que, pues, a pesar de que gana más del mínimo, es difícil sostener un hogar, ¿sí? Porque ya el poder adquisitivo se está perdiendo. Entonces, todo eso influye. Vayan a los niños. Papi, yo necesito unos tenis. Claro, vamos a Panal, ¿sí? Vamos a Panal, que estos son de tela y son blanquitos y todos bonitos. No, que se va. Para eso está Reebok, ¿sí? Vaya a ver cuánto vale el uno y cuánto vale el otro. Bueno, argumentos del conflicto y de la violencia. Entonces, cuando hay incapacidad del sistema, o sea, le echamos todo al sistema, el sistema tiene la culpa. No hay salud por culpa del sistema, no hay economía por culpa del sistema, el gobierno tiene la culpa, el presidente tiene la culpa, todo el sistema. Entonces tenemos algo como esto. Siempre nos quejamos del sistema. Siempre nos quejamos del sistema. El sistema tiene la culpa. La otra forma de ver las cosas. Entonces ahí nos dice: confianza en las capacidades propias. Entonces la confianza en las capacidades propias es como la autosuficiencia, ¿no? Y una persona que se identifica que es súper confiada en sus propias capacidades es este personaje. No contaba con mi astucia, todo está fríamente calculado, ¿sí? Lo sospeché desde un principio, todo se la sabe, ¿sí? Entonces son como los polos opuestos, extremistas. El uno confía demasiado y el otro
le chutea la pelota al sistema. Entonces ahí va la ley del ojo por diente, ojo por ojo y diente por diente. Vamos a ver las etapas del manejo del conflicto. Dense cuenta que todo esto nos sirve para cuando estemos trabajando con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros padres de familia y entre nosotros como catequistas, entre nosotros y los otros grupos pastorales. Primero, reconocimiento. Sí hay un conflicto. Tengo que reconocerlo. Si la esposa no le habla a una en 4 días, yo le digo, esposa, ¿pero por qué estás enojada? Es que usted está enojada. No, pues yo no he hecho nada. ¿Ahí hay un problema? No, me niego a reconocer que hay un problema. Si hay 4 días que no hablamos, tiene que haber algo. ¿Sí? Tiene que haber algo. Entonces, primero reconocer que hay un conflicto, reconocer que hay un problema. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo es darle tratamiento. ¿Cómo debemos tratar el conflicto? ¿Cómo podemos llegar a dialogar, a analizar el contexto en que se generó ese conflicto, esa discusión, ese problema? ¿Cómo lo podemos tratar? Hay que buscar una solución del conflicto. Entonces, ¿qué necesito yo con esa otra persona para mejorar, para que ese conflicto no continúe, para disminuir la tensión, para mejorar las relaciones interpersonales? La transformación. Entonces, de la resolución sale la transformación. ¿Qué es la transformación? Que yo me propongo, obviamente con la otra parte, vivir de pronto de la experiencia que encontramos en el conflicto, dar una enseñanza quizás, mejorar la calidad de vida, encontrarnos mejor como personas, en fin, ¿sí? Entonces todo eso es transformación. ¿A dónde debemos llegar? A buscar la paz. A buscar la paz. Entonces, esa paz se busca en la situación en que cada una de las partes se compromete. Cada una de las partes se compromete a mediar, a tratar el conflicto. Entonces acá está el tratamiento del conflicto. Entonces sabemos que tenemos un conflicto, es ponerlo sobre la mesa. En los colegios se habla de las mesas de conciliación, ¿sí? Del proyecto Hermes. Reconociendo el conflicto, le vamos a dar un tratamiento que puede tener 2 vías. La primera vía puede consistir en una relación más problemática, más conflictiva. Entonces, en vez de mejorar las cosas, se empeoraron, ¿sí? Se agrandaron, perdón. Y la segunda, entonces, consiste en una convivencia pacífica. Entonces puede suceder una de las dos: o puede profundizarse la crisis, o puede haber una convivencia pacífica. Y todo esto nos debe conducir a una gran pregunta: ¿y el catequista qué papel juega ahí? ¿La catequista qué papel juega ahí? Conciliador. Puede ser conciliador, o puede estar inmerso en el problema, ¿sí? Entonces ahorita vamos a descubrir. ¿Y el catequista o la catequista qué? Es un gran interrogante. Entonces acá dice formas de tratamiento del conflicto. Primero es la confrontación. La confrontación sucede cuando yo veo
que el otro es mi enemigo. Entonces, ¿y usted qué le pasa conmigo? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? De una, ahí le caigo. Así como los chicos que por ahí después les cuento una historia. La segunda es el litigio. El litigio quiere decir que se va a la parte jurídica. Entonces yo ya no me enfrento contigo, sino te denuncio. Y allá habrá un juez que tome una sentencia, un tercero. ¿Sí? Entonces es la sentencia, el litigio. Este que tenemos aquí, el arbitramiento. Sobre todo en las cuestiones de negocios es que más se ve el arbitramiento. Cuando, por ejemplo, le debo el arriendo a la casera, entonces toca buscar a alguien. Bueno, entonces de los 2 millones que usted le debe a la señora, pues pague 1.800.000 y quedamos así. ¿Sí? Ahí concilia, de alguna forma no se pierde todo. Ese es el arbitramiento. ¿Sí? Entonces es en cuestión de negocios más que todo. En esta otra, la mediación, lo que tú decías, entonces necesito de una tercera persona. Estoy yo, que soy el agresor, está el agredido, necesito a alguien que sirva de puente entre los dos. ¿Sí? Que nos escuche los argumentos de los dos y que nos ayude a solucionar las cosas. ¿Sí? Entonces ahí se hace la conciliación. Entonces necesita un mediador. Y acá, negociación. Se puede hacer un arreglo directo, entonces no es sino entre los dos afectados y se ponen de acuerdo, listo, así quedamos, palabra, como hacían antes, doy mi palabra y aquí está, y ya. O puede haber una desconfianza, entonces toca de pronto firmar un pagaré, firmar una letra, en fin, algún documento que respalde que se está llegando a un acuerdo. ¿Listo? Entonces, es más o menos eso. Entonces, en la confrontación, entonces es lo que se llama la autotutela, o sea, yo soy mi defensor. Yo soy el que busco al otro y entre los dos nos entendemos. En la segunda, entonces ya veremos que es la heterocomposición. Entonces necesitamos alguien más, sea un juez, un mediador, etc. Necesitamos alguien más, alguien que sirva de puente. En la mediación, entonces, una autocomposición. Entonces, nosotros mismos decimos quién nos va a ayudar. ¿Sí? En la parte por ejemplo, de la sentencia, yo no puedo escoger el juez. ¿Sí? Yo no puedo escoger el juez. Pero acá yo sí puedo escoger cómo vamos a hacer las cosas. ¿Sí? Entonces acá viene lo que es la reconciliación y la convivencia. Entonces nos dice que la reconciliación verdadera es la verdadera terminación del conflicto. O sea, cuando hay reconciliación hay una terminación del conflicto porque hay un resarcimiento de valores. No se continúa en la misma situación conflictiva. Entonces viene la ternura, la paz, la armonía, ¿sí? Y viene algo que se llama la convivencia. Aprendemos a convivir. ¿Qué es la convivencia? Aprender a vivir con el otro, convivir con el otro, vivir con el otro. Entonces, esa es la sana convivencia. Entonces, aprendemos a vivir armónicamente.
Entonces, las actitudes frente al conflicto. Veamos qué pasaría con estas actitudes. Entonces, vamos a ver las posibles consecuencias de esas actitudes. Suprimir el conflicto es hacer un aplazamiento. Entonces hay un problema, yo me quedo callado, pero por dentro sigue. Por dentro sigue. Y sigue. Y le va carcomiendo. Pero es que. Pero ¿para qué seguimos? Pero por dentro sigue. Entonces, eso es lo que llamamos una posible consecuencia de la venganza, porque la persona sigue dentro de sí pensando en el conflicto y agrandando el problema, ¿sí? Entonces no va a solucionar nada, y esa venganza la podemos ver gráficamente. Está en la ventana mirando a qué horas pasa el otro para dispararle, ¿sí? Entonces, imagínense. El otro, manejar el conflicto, la abnegación. Entonces la negación es, ya perdí, ¿para qué sigo en eso? Ya me siento así como de brazos caídos, ¿sí? Ya no peleo más. La abnegación. Pero ahí, ¿qué sucede? Puede haber una explosión, porque si sigue el problema y la otra persona sigue atacando, eso es lo que le pasa a los pacientes. Una persona paciente aguanta, y cuando explota, es peor que el increíble Hulk, ¿sí? Del hombre increíble, ¿sí? Explota y eso destroza todo lo que encuentra a su paso. El siguiente, entonces, se llama resolver. Para resolver el conflicto debemos tener voluntad. Las dos partes, tener voluntad. Y esa voluntad nos ayuda a buscar una solución inicial. De pronto no toda, pero sí nos ayuda a buscar una solución inicial que nos invite a bajar la temperatura, a calmar las cosas y a buscar una estabilidad, ¿sí? Y esto se consigue si seguimos este ejemplo, estrecharnos las manos. Ya la persona se puede estrechar las manos con el otro. En la explosión no. Eso es capaz de que le parte la mano, ¿sí? Y en el otro menos. Ahora la transformación. La transformación tiene dos cosas: prevenir y perdonar. Prevenir quiere decir que no vuelva a suceder, y perdonar, no tener resentimiento, ¿sí? Que no vuelva a suceder y no tener resentimiento. Entonces, ese prevenir y perdonar nos puede ayudar a nosotros a contemplar el perdón total, que es difícil para el ser humano, porque uno dice yo perdono pero no olvido, ¿sí? Pero si Jesucristo dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue capaz de perdonarnos hasta en la cruz con ese sufrimiento. Entonces, este perdón total ayuda a que la persona siente sus valores morales y sobre todo su trascendencia espiritual, ¿sí? Su trascendencia espiritual. Y nosotros tenemos un ejemplo de ello. Juan Pablo II, un año después de que fue atacado, eso fue el 13 de mayo de 1982, que fue atacado, casi muere, fue a rezar por el agresor y a perdonar, ¿sí? Y lo único que decía este señor, pero ¿y usted por qué está vivo si yo es que mi disparo era limpio? Mi disparo era para que usted se muriera. No contaba con la medallita de la Virgen, ¿no? Que fue la que desvió la bala. Entonces,
El Papa nos dio un testimonio de perdón. Un perdón total, un perdón de corazón, un perdón al ejemplo de Jesucristo. Y ese es el perdón que nosotros como catequistas necesitamos difundir en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los padres de familia, en la mamá que yo le hablaba el domingo, que llegó acá toda alborotada y se fue toda en paz. Le digo, mi señora, pues que colabore, nosotros estamos colaborando, colabore, ¿sí? Entonces ya cuando se dio cuenta que sí era necesaria su presencia, entonces, sí, claro, yo estoy dispuesta, yo vengo los domingos, yo colaboro, yo bueno, no era más, ¿sí? No había problema, no había problema. La reconciliación, cuando hay venganza, perdón, pero no olvido, olvido total, no hay, ¿sí? Necesitamos caminar juntos, ¿sí? Entonces nosotros debemos cancelar del lenguaje nuestro y de nuestros catequizandos la venganza, perdón, pero no olvido, ¿sí? Porque esto ya tenemos es que caminar juntos, y caminando juntos aprendemos a crear comunidad, y creando comunidad aprendemos a aplicar justicia. ¿Qué es justicia? Un acto espiritual, porque la justicia viene de Dios. Y encontramos estos valores: el perdón, el cambio de actitud, recordar para crecer, no para vengarse, no para mortificarse, pero sí para crecer, ¿sí? Recordar es para crecer. Entonces, si nos damos cuenta, lo de arriba está en el pasado y la justicia debe estar en el futuro de nuestras vidas, ¿sí? Entonces ahí con grafiquitos lo entendemos mejor. Entonces tenemos las dimensiones de la reconciliación. ¿Quién me lee ahí el azulito que? La reconciliación comienza por el ofendido. La reconciliación comienza por el ofendido, por el agredido, nunca por el agresor. Porque el agresor piensa que está haciendo las cosas bien. Y al que pisotean, al que pellizcan, al que le roban las onces, al que le rapan las cosas, él siente y él se da cuenta que lo están atropellando. Entonces, por eso la reconciliación empieza por el ofendido. ¿Quién era el ofendido? ¿Juan Pablo II o el otro? Juan Pablo II. ¿Y quién dio el primer paso? Juan Pablo II. Entonces, esto nos ayuda a darnos cuenta que la víctima más el agresor, eso nos da un igual a la paz. ¿Por qué? Porque la víctima nos da el perdón, pero el agresor tiene arrepentimiento. Si el agresor no se arrepiente, no sirve de nada. El agresor tiene arrepentimiento y debe arrepentirse, y así sí se puede lograr la paz. Lo difícil es aplicar. Eso es cierto. Lo difícil es aplicar. Entonces, esto es lo que nos muestra la nueva humanidad: que vivamos en paz. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro testimonio, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que profesamos es a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que brindamos a los demás es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver las dimensiones de la reconciliación. Son 4, pero en cada una hay más. Entonces, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera, la verdad.
¿Qué nos dice la verdad? La verdad es honestidad, es transparencia, es revelación y es claridad. ¿Sí? Honestidad, transparencia, revelación y claridad. Entonces, la verdad, si va acompañada de estos valores, es magnífica. El perdón. Entonces, el perdón lo tenemos en la aceptación, arrepentimiento, en la composición y en la cicatrización. Van a quedar cicatrices, pero van a poder ser sanadas. La justicia. ¿Qué nos dice la justicia? Nos dice que está en la igualdad, en las buenas relaciones, en la reparación y en la sanción. Entonces, ¿qué pasa con la reparación? Que el daño que se hizo debe ser resarcido, como la confesión. ¿Sí? Por eso es que esto hace parte del sacramento de la confesión, ¿no? La reconciliación. Y la paz la tenemos acá. Armonía, unidad, bienestar, seguridad, respeto. Todo esto es lo que nos da la paz. Y la paz la trae nuestro Señor. Démonos cuenta del momento más solemne de la vigilia pascual, cuando entró resucitado con su bandera y enarbola la bandera de la paz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre cómo obtener de la reconciliación la verdad, el perdón, la justicia y la paz. Bueno, ahí hay la clave de los niños, ¿no? Ellos pelean y a los 5 minutos ya se están abrazando. Por eso dice el que no sea como un niño no entrará al reino de Dios. Entonces acá, por favor, buscan en su Biblia, los que no tengan la Biblia, en la Biblia virtual, que eso hay Biblia en los celulares, el catequista como agente de reconciliación. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 21. ¿Y el qué? 2 Corintios 5, 18 a 21. Del 18 al 21.